Nativa nos conecta. Muy buenas tardes, estimados amigos del Instituto del Futuro. Es para mí una gran satisfacción estar esta tarde con ustedes, acompañado de un magnífico panel de profesionales peruanos, para conversar sobre la crisis que se supone vive el mundo, fruto de esta escasez de fertilizantes, costo de la energía elevado, entre otros temas, ¿no? Como ustedes saben, el COVID ha traído consigo una serie de consecuencias negativas en el desarrollo socioeconómico de los países del mundo entero, incluyendo el Perú. Sumado a las consecuencias del COVID, el cambio climático que reduce la proyección del abastecimiento de alimentos, y recientemente la guerra de Rusia y Ucrania, que ha generado todo un desbalance en el mundo entero y ha motivado que los países restrinjan sus exportaciones de alimentos. Hay una preocupación por el futuro, transportes restringidos, fletes muy caros, todo se vuelve cada vez más difícil. Entonces, las instituciones mundiales como OCDE y las Naciones Unidas, preocupadas por el alza de los costos de los alimentos, una inflación tremenda que se prevé, y se habla de números significativamente importantes. Más de 1.600 millones de personas hoy al borde de la inseguridad alimentaria, 250 millones de personas cerca a la hambruna. Y en Perú, según la FAO, 15 millones de peruanos también en este proceso de acercarnos a la inseguridad alimentaria. En las noticias recientes hay una preocupación nacional por el tema del abastecimiento de alimentos, los altos costos, la urea y los fertilizantes en general, que son importantes para el desarrollo agrario de nuestro país. Somos un país dependiente, Perú es dependiente de la importación de insumos de Rusia y de Ucrania, y por eso es que hoy día nos hemos reunido de un panel de importantes técnicos, expertos, profesionales, que van a darnos su opinión y qué es lo que realmente está pasando en nuestra patria. Está con nosotros un grupo liderado, de acuerdo a su trayectoria y su experiencia en nuestro país. Está con nosotros Juan José Vera, se encuentra también con nosotros Gabriel Amaro Alzamora, don Reinaldo Crespo y Julio Obando Ricalde. Vamos a empezar hablando sobre la problemática del pequeño agricultor, de la agricultura familiar, del miembro de la agricultura familiar, y Juan José Vera, que va a hacernos nuestra primera participación, ha sido gerente general de la Convención Nacional del Agro Peruano de Conveagro, fundador de Conveagro, junto con Reinaldo Trinidad, en su momento Reinaldo, fundador también de la revista Agronoticias. Hoy, Juan José Vera, además de director de la asociación Causa, es editorialista de la revista Agronoticias. Gabriel Amaro es director ejecutivo de AGAP. AGAP es la institución, la asociación que representa a los gremios de los agroexportadores, los más importantes gremios del espárrago, del pimiento, el arándano, entre otros, se encuentran formando esta asociación, y recientemente AGAP ha tenido una participación importante en las propuestas, en el liderazgo del sector empresarial, la vinculación con el sector productivo, buscando desarrollar
y profundizar el concepto del valor compartido para que el pequeño agricultor participe también del mercado agroexportador. Reinaldo Crespo, ingeniero conocido en el sector de la agricultura moderna, es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Perú, ha sido miembro del INIA y actualmente es gerente comercial del Grupo Molicom, uno de los más importantes grupos empresariales dedicados a la importación de urea y otros elementos hacia nuestra agricultura. Y finalmente, Julio Obando, ingeniero agrónomo, que tiene como característica, además de su juventud, ser el director ejecutivo de la asociación que integra a las empresas que actualmente están promoviendo la producción, la comercialización y el acceso del pequeño agricultor nacional hacia los productos, hacia los fertilizantes orgánicos. Juan José Vera, buenas tardes, Juan José. Quisiéramos pedirte tu opinión. ¿Cuál es la apreciación del pequeño agricultor de Conveagro sobre la actual situación productiva de alimentos en nuestro país? Bueno, muchas gracias, Alfonso, amigos del panel y en general a toda la audiencia, gracias por sintonizarnos. Y bueno, tu pregunta es recurrente, como interesante es el título del evento, ¿no? Que trata sobre alimentos, el problema alimentario. Y bueno, y eso nos trae pues a colación el problema que tenemos a nivel mundial sobre algunos insumos. Pero en fin, yo me voy a referir primero a lo que es al título del evento, que es Desafíos y Oportunidades. Para mí el gran desafío de la producción agropecuaria nacional es la producción interna y la gran oportunidad, la agroexportación, ¿no? De manera de que eso en primer término. En segundo término, creo que este asunto es un asunto transversal, no es un problema sectorial. Le hace a todas a todos los sectores de la economía. En realidad, la realidad agraria no puede ser tomada como una problemática sectorial, sino nacional, es transversal. Y respecto a lo que es la pequeña agricultura, sí me parece que es importante señalar el censo del año 2012, que es el último censo que hemos tenido, determinó de que de los 2.300.000 productores que existen en el país, se podía distinguir dos grandes grupos, ¿no? Los grupos agroexportadores modernos, con mercado, que ocupaban un área de alrededor de 180.000 hectáreas en ese momento, que ahora debe ser algo más de 220.000. Y la diferencia, que es el 98%, la ocupa la pequeña y mediana agricultura. Juan José, justamente, esta pequeña agricultura, 2 millones de unidades agrarias que constituyen la agricultura familiar. ¿Cuál es su situación respecto a la nueva campaña agraria que se viene? ¿Va a haber realmente desabastecimiento de alimentos? Esa es una noticia que debe preocuparnos. ¿Cuál es la situación de la agricultura familiar respecto a las nuevas siembras? Respecto a la nueva siembra, mire, la agricultura familiar utiliza, pero muy marginalmente, los fertilizantes sintéticos. Se utiliza más que nada para la papa, arroz, por ejemplo, ¿no? Pero el censo también da datos sobre eso, ¿no? Y solamente el 14% de los productores, de los pequeños productores nacionales, utiliza urea o fosfatados o cualquier otro de estos insumos, ¿no? Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque todo esto depende de la tecnología que se use, ¿no? Y tenemos que
perdón, el dato exacto es que el 38.7% de los productores agrícolas del país se encuentra en un retraso tecnológico de más de 1000 años, porque tenemos en el país a cerca de 700.000 productores que siguen utilizando la talla, la chaquitalla o arados de palo. Y entonces a esa gente, por ejemplo, no le no le llega el problema de la urea, salvo que la urea se le entregue el Estado gratuitamente como un subsidio, como un programa limitado que existe a la fecha, ¿no? De manera de que la falta de tecnología en una buena parte de productores agrarios hace que esto tecnológicamente no los alcance. A los que los va a alcanzar es a los productores medianos, abastecedores de alimentos al mercado interno y, por supuesto, a los agroexportadores. La ventaja, me parece a mí, de la agroexportación es que tiene sus propios mecanismos. Este mes le están llegando 90.000 toneladas de urea y, en cambio, los medianos productores que abastecen al mercado nacional van a depender de lo que pueda hacer el Estado. JJ, va a faltar papa, va a faltar maíz, va a faltar arroz en nuestros mercados, en nuestras mesas este año y el próximo. Sí, pero no los volúmenes de que se estaba hablando, ¿eh? Va a faltar. Lo que se va a mover van a ser los precios. Los precios sí se van a mover más que... Interesante. O sea que no hablemos entonces, JJ, de un desabastecimiento, sino de una subida de precios o una inflación. Yo quisiera preguntarle también a Gabriel Amaro. Como ustedes saben, amigos, AGAP representa la agroexportación. En los últimos 20 años, la agroexportación mundial ha crecido 8% anual. Sin embargo, el Perú ha crecido al 16%, al doble que el promedio mundial. Entonces, es preocupante y le preguntamos a Gabriel cómo afecta esta crisis de fertilizante el potencial agroexportador de nuestro país. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Alfonso, por invitarme a tu programa. El problema de los fertilizantes es uno de las tantas variables que requiere y que tiene el sector agrario en general para poder funcionar adecuadamente. Es uno de ellos. Evidentemente es el que más está sonando últimamente, pero también ha habido y existe actualmente un incremento de fletes, ha habido y existe incremento de combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para producir alimentos, ya sea en la pequeña agricultura familiar o en la gran agricultura exportadora o para el mercado local, uno tiene una estructura de costos con una serie de elementos. Todos los elementos se han incrementado. No solamente lo de los fertilizantes, quizá ese sea el más llamativo. Primer tema, ¿no? Segundo tema, no solamente ese pequeño agricultor familiar que requiere el fertilizante para tener la productividad adecuada y tener las cantidades que requiere para cubrir su presupuesto y llegar a los mercados está perjudicado, sino también el exportador. Recordemos que el agroexportador de las principales cadenas exportadoras como la uva, la paltajás, el arándano, el espárrago, el cítrico, el 90% de las unidades productivas de esas cadenas agroexportadoras son pequeñas unidades agrícolas. Entonces, cuando uno habla de agroexportación, ¿no? Normalmente nos han acostumbrado a creer que estamos hablando de la gran empresa. Y no es así. Está la gran empresa, en menor cantidad, en mayor cantidad la mediana, pero en su gran mayoría es pequeña unidad productiva, ¿no? Que también está afectada por el alza de fertilizantes, que es una parte y un componente importante de la estructura de costos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo voy a hablar ahora, para que se hagan una idea, del arroz, ¿no? El arroz es un cultivo que se hace por mucha pequeña agricultura y alguna mediana agricultura, parte en la selva, mucho en la costa también, ¿no? Como sabes, Alfonso, ¿no? Pero la estructura de costos contiene fertilizantes, agroquímicos, el costo del agua, mano de obra,
combustibles, transportes, ¿no? Son una serie de elementos. Y de todo lo que yo te he mencionado, todo ha subido. Porque aquí hay un tema bien importante que hay que tomar en cuenta. Primero tenemos que entender el problema. Y el problema no solamente es, como hemos escuchado al gobierno decir varias veces, que el problema viene por la guerra de Rusia-Ucrania. No es cierto. Este problema viene desde que inició la pandemia, el año 2020. Desde ahí viene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha provocado por la pandemia, por las cierre de una serie de actividades económicas y de tener a las personas en cuarentena en sus casas, ¿no? Se ha producido un desbalance entre la oferta y la demanda, no solo de insumos, sino de productos y de alimentos. Acuérdate tú que Canal Horeca, que como llamamos nosotros en la industria, que es el canal de hoteles, cafés, ¿no? Cafés y restaurantes, estaba cerrado, ¿no? Es parte de la crisis del sector hotelería en el mundo, ¿no? Y turismo en el mundo, ¿no? Entonces, al cerrarse ese canal, evidentemente existe un desbalance entre lo que consumes, ¿no? En productos agrarios, entre los insumos que produces, etcétera, etcétera. Y ese desbalance ha continuado durante todo el 2020, 2021, ¿no? Parte venía el 2022, pero en 2022 ocurrió lo que ya conocemos de la guerra de Rusia y Ucrania. En el interín, entre 2020 y 2021, comienza también a haber la crisis del comercio internacional, la crisis marítima. ¿Por qué? Porque había muchos puertos cerrados, ¿no? Lo cual trastocó toda la programación marítima, comenzaron a demorarse los traslados de un puerto a otro y el comercio internacional, comenzaron a subir los fletes, y toda esa gran problemática al primer sector perjudicado ha sido el agrario. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno cuando piensa, oye, flete, transporte marítimo, eso le afecta a la agroexportación. Mentira. Le afecta a la agroexportación porque exporta, pero también le afecta a la agroexportación y le afecta a la agricultura de mercado local porque importa. ¿Qué importa? Fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, bienes, etc. De acuerdo, Gabriel. Qué interesante esta expresión tuya, esta manifestación de que el 90% de lo exportable desde el sector agroindustrial proviene de este encadenamiento, de esta pequeña agricultura integrada a las empresas comercializadoras. Entonces entiendo que habiéndose reactivado el mercado, sector demandante, no solamente retail, sector Horeca también empieza a comprar, a demandar, pero tenemos problema de flete, tenemos problema de salida de la mercadería. Sin embargo, entiendo de que existe este abastecimiento que va a influir en el costo del producto, pero entendemos que vamos a seguir atendiendo esa necesidad. Pero volviendo al tema del fertilizante, que es la gran preocupación todavía, espero que deje de serlo luego de este programa, queremos saber qué es lo que está pasando realmente en el abastecimiento de la urea, si es que hay proyección de recibir embarques, si hay compras en camino, si hay sustitutos. Por favor, Reinaldo Crespo, director comercial de Molinos S.A., cuéntanos cuál es la situación del movimiento comercial de la urea en este momento en nuestro país. Reinaldo. Reinaldo Crespo. El tema de la urea, la problemática mundial se inicia en 2020. Se inicia en 2020, pero el Perú no lo sentía. El Perú no tenía ese problema porque el problema de la pandemia se inicia en los países europeos y países asiáticos que dejan de cultivar, las fábricas se reducen el personal, baja la producción. Entonces, en el Perú no se sentía todavía eso en Sudamérica porque seguíamos abasteciéndonos de los fertilizantes que habían en el mundo. Pero el 2021, cuando comienzan los países europeos y asiáticos a demandar fertilizantes y siembras para poder cultivar, porque ya empezaron a salir de su cuarentena,
Entonces comienza a haber un desbalance entre la producción y la demanda, ¿no? Entonces comienzan los precios a subir en el segundo semestre del 2021, y qué es lo que estamos viendo hasta ahora. Y por otro lado, sabemos que ha habido problemas en los contenedores para los productos que vienen en containers, que vienen los fertilizantes solubles principalmente. Entonces, en base a todo eso, los precios se disparan. ¿Y qué sucede? Se paraliza un poco el comercio, porque el agricultor deja de comprar a raíz de que los precios suben tanto y espera que bajen. Pero esto no se daba en el camino. O sea, desde agosto a la fecha seguían la salsa, y no se daba una posición horizontal de los precios. Entonces el agricultor cada vez compraba menos. Eso hizo de que se provocara un desabastecimiento de fertilizantes en el mercado. Y por otro lado, el gobierno, que creo que no conocen el tema. La verdad de todo es que no conocen el tema de los fertilizantes, porque ellos nunca se preocuparon en conocer o participar en las capacitaciones, o hacíamos nosotros las charlas. Nunca se preocuparon. Y de la noche a la mañana quieren ser descubridores y querer solucionar el problema sin ni siquiera acercarse a los importadores tradicionales que venimos importando desde el año 1994. Cuando ENSI deja de funcionar hasta el 98, más o menos, 2000, empezaron las importaciones. Entonces el gobierno considera que ellos pueden solucionar el problema, y no es tan sencillo. ¿Y qué han hecho? Ofrecer al agricultor que mañana tienen urea. Y eso es falso. Que me disculpen los que han mencionado eso, pero eso no puede ser, porque tú compras hoy y el producto te llega entre 60 y 90 días, si es que el barco carga hoy. Pero si tú compras hoy, te dicen embarque posición quincena de julio. Tienes que esperar 60 días más para la travesía. Reinaldo, la carga y la travesía. Ha trascendido, Entonces, Reinaldo, todo ese ofrecimiento que se ha hecho a los agricultores, ellos creían que la urea bajaba mañana, que recibían mañana la urea barata. Entonces iban a las tiendas y le decían, no, muy caro, voy a esperar que el gobierno mañana va a bajar la urea. Y eso ha hecho de que haya un desabastecimiento, porque si vemos los números, 98.959 toneladas de urea han ingresado desde enero a la fecha, al 8 de junio, más el remanente de aproximadamente 20.000 o 25.000 toneladas que quedan del ejercicio anterior, porque hay barcos que llegan en noviembre y diciembre, y eso no se vende en ese mes, se vende a los meses siguientes. Entonces yo estimo de que a la fecha se han comercializado más de 108.000 o 109.000 toneladas de urea en el mercado. Aparte de la urea, como otra fuente de nitrogenado, está el sulfato de amonio, que ha subido sus importaciones significativamente. 174.878 toneladas de sulfato de amonio han suplido en parte la fuente nitrogenada que necesitaban los cultivos. El arroz ha salido en gran parte por el uso del sulfato de amonio, que ya viene siendo un fertilizante alternativo en muchos casos en el cultivo de arroz principalmente y maíz. Sí. Eso es lo que hasta ahora hay. Sí. Y el tema es de lo que se le ha ofrecido al agricultor, pues si no se ha podido cumplir. Entonces ha creado un poco de preocupación y zozobra, porque creen que los precios deberían haber bajado mañana y que la urea estaba en las puertas de su tienda mañana, y eso no es así. Pues. Es importante trasladar esa percepción al agricultor peruano de que no es un tema de desabastecimiento por parte del gobierno ni las empresas, sino es la coyuntura mundial para que entiendan este incremento. Estas 108.000 toneladas, ¿qué tanto van a impactar en la tranquilidad del agricultor, de la agricultura en general? Esta combinación con sulfato de amonio es importante para poder mantener abastecido
lo que resta de esta campaña del 2022 y el inicio del 2023. ¿Cuál es la situación según tu expertise, Reinaldo? Mira, Alfonso, en este momento, con lo que ha ingresado y con lo que se ha comercializado, se ha cubierto todo desde enero a la fecha. Las campañas de arroz que están saliendo, las primeras están saliendo con rendimientos de 10 toneladas por hectárea, 11. Las últimas han bajado un poco a 9, 8 porque fertilizaron menos, pero que yo no considero que haya desabastecimiento de arroz si pensamos en el norte, que ya terminó su campaña grande, y que Piura va a ser una campaña chica. La campaña chica de Piura posiblemente las áreas sean un poco menores, pero yo considero de que arroz va a haber. Arroz en este momento en los molinos están saturados de arroz. Tanto así que el precio del arroz no levanta porque los molinos no reciben, porque tienen stock. Entonces el precio del arroz se mantiene en 110 y no en 140, 150 que debería ser el quintal. Entonces lo que debería hacer el gobierno es ver de qué manera alivia ese tema del arroz que está por pilar en los molinos, para que el agricultor reciba un justiprecio y puedan pagarle lo debido con su nueva producción que tiene. Porque mientras los molinos estén saturados de arroz, ya te imaginas, yo voy con mi arroz y si el molino está tapado de arroz, yo voy con mi arroz, ¿qué precio me va a dar? El que crea conveniente porque está completo, no necesita más. Pero si el molino despila el arroz que tiene y entra a circulación, a comercializar, seguramente que el agricultor va a recibir un justiprecio por el arroz que está entregando. Reinaldo, entonces ahí hay un tema que el gobierno debe participar en eso. Por un lado, como una idea propia, personal, yo considero que en coordinación con los importadores de arroz, el Estado debería ver la manera de comprar ese arroz en los molinos, pagarle a los molinos y que los molinos le paguen un justiprecio al agricultor. De acuerdo. Yo creo que en ese orden debería ser. De acuerdo. Y no de tener que esperar para importar cuando acá tenemos arroz para cubrir la demanda nacional. Interesante esa posición de que por un lado se habla de desabastecimiento y hoy día Reinaldo Crespo nos habla que hay un problema de comercialización del arroz. Gabriel, en el sector exportador, ¿qué fenómenos de este tipo se están presentando? ¿Una mayor demanda, una menor oferta? ¿Algún producto que por problemas de producción, problemas de urea, no ha logrado completar la cuota de acceso al mercado mundial? Bueno, el problema, como mencioné al comienzo, Alfonso, es múltiple, ¿no? No solamente en el tema del fertilizante. Y antes de responder tu pregunta, quería mencionarte algo, ¿no? El problema, si bien es cierto, se genera afuera, ¿no? Internacionalmente, pero a esas alzas y demoras y todos los inconvenientes que hay afuera, tú tienes que sumarle todo el problema que tenemos en el país de crisis económica, política y social. Eso le agrega su componente de sobrecosto, de riesgo también, que encarece todo, ¿no? Y eso es bien importante entender, porque de eso no se habla y de eso no se hace nada tampoco. Y hay que trabajar varios elementos. El ministro de Agricultura nuevo tiene un tremendo reto, porque tiene que ver temas desde la compra de fertilizantes, porque ya lo prometió el gobierno, hasta temas regulatorios que va a tener que arreglar, ¿no? En todos los frentes. Aparte de operativos, aparte de sentarse con los actores de las unidades productivas, etcétera, 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 para tratar de sacar juntos el problema en que estamos, ¿no? A ver, existe el problema en cuanto a sobrecostos por todos los elementos que te mencioné en el sector agroexportador. Algunas partes, evidentemente las más pequeñas, siempre tienen menos posibilidades de conseguir el fertilizante, y como tú sabes, que ya se mencionó además, cuando uno le pone menos fertilizante al cultivo, lo que sucede es que tiene menos productividad, ¿no? Este año, aparentemente, porque no hay ningún tipo de problema climatológico hasta ahora, ¿no? Supuestamente vamos a tener un crecimiento adicional, ¿no? a lo que hubo ya en los años anteriores, pero esto no necesariamente se va a deber a que han habido nuevas inversiones en el sector, porque están paralizadas del 2020.
desde que nosotros alertamos la derogatoria en la Ley de Promoción Agraria, por un lado, y la creación de esta nueva ley que se hizo en consulta, sin trabajar con los actores productivos, simplemente se hizo de escritorios entre el Congreso de ese entonces y el Ejecutivo, ¿no? Lamentablemente se trató así y se maltrató a la agricultura formal del país. Pero, y el otro tema a que se entienda también esta situación del sector agroexportador, a que si bien es cierto, pueden crecer los volúmenes de producción por los comportamientos de crecimiento de las plantas y aumento de productividad de las plantas que se han ido preparando antes del 2020, pero esto no implica que el crecimiento del valor de las exportaciones se deba a un incremento de los márgenes. ¿Por qué? Porque el mercado internacional no está absorbiendo en la misma medida el incremento de los sobrecostos que hay en la cadena productiva. Entonces sí están habiendo problemas en una serie de cultivos o variedades de cultivos que van a tener un año muy difícil este año, ¿no? Y evidentemente en la cadena, como te mencioné, el 90% son pequeños, los pequeños son los que van a sufrir más, ¿no? Pequeños y medianos, evidentemente. Gabriel, es importante en esta coyuntura, tenemos por el lado a los importadores que nos hablan de stock, que nos hablan de importación, que hay posibilidades a sobreprecio seguramente, pero conseguir el fertilizante, ir a un proceso de diversificación de cultivos, diversificación de productos, ir trasladando algunos cultivos como el espárrago, por ejemplo, que ha dejado de ser atractivo en algunos valles de la costa para dar paso al arándano, dar paso quizás a la granada. Este cambio de cultivos, ¿cómo va a beneficiar a la inclusión de esta agricultura, pequeña agricultura ya consolidada, para integrarse a esta cadena de formación de oferta para atender la siempre importante demanda de los productos peruanos? Mira, Alfonso, un lindo ejemplo es, por ejemplo, la nueva, ya tiene algunos años, pero digamos, nueva cadena productiva del quión, del jengibre, ¿no? Que se da en pequeñas unidades productivas de la zona de Junín en su mayoría, y que hoy en día han llevado al Perú a ser el tercer exportador, me parece, de jengibre en el mundo, ¿no? Ejemplos como ese se pueden desarrollar. Mira, otro producto que da muy buenos resultados, o cultivo que da muy buenos resultados en el Perú, es la pitahaya, por ejemplo, ¿no? O el fruto del dragón. Esto en las variedades que tenemos son muy apreciadas, y ahí tenemos, como te digo, una serie de problemas, pero tenemos que tomar varias acciones para disminuir costos, disminuir riesgos, ¿no? Que es lo que podemos hacer acá en el país, pero por otro lado tenemos que abrir más mercados. ¿Por qué? Porque el Perú es tan privilegiado en el mundo que su agricultura tiene un tremendo potencial y una alta productividad, además de la tecnología, las buenas prácticas, los métodos que hemos aprendido los peruanos en esta agricultura de exportación durante los últimos 30 años, nos permite ser realmente una potencia en el sector agrario. Pero si nosotros seguimos metiendo la misma cantidad de productos agrícolas a los mismos países, saturamos mercados y bajan precios. No, por lo cual, lo que necesitamos es fortalecer instituciones que son muy importantes para nuestro sector, para el país también, para el mercado local también, como el SENASA, que es la institución, la autoridad sanitaria que nos abre las puertas frente a otros mercados de otros países, porque son los que garantizan un cultivo que cumpla la legislación de ese país a donde queremos llevar nuestros productos, el tratamiento del cultivo y también la inocuidad alimentaria, ¿no? Entonces, países, por ejemplo, como los que están en el continente asiático, que hay muchos todavía por abrir, ¿no? O mejorar condiciones de acceso también que nos permitirían a nosotros entrar con nuestros cultivos con menores sobrecostos, digamos. Así es, ¿no? Gabriel, así es. Sin dejar de pensar también en la selva, Gabriel, ¿ah? Hay Total, empresas ya, de acuerdo. hay empresas como
algún grupo trujillano que está plantando ya palmito en la selva, está hablando del azaí, el pendiente de la piña, que ha crecido tremendamente la demanda, piña orgánica, hay una oportunidad inmensa para nuestra selva, y en la costa también, entre los verdes, la frambuesa. Sin embargo, quisiera preguntarle a Juan José Vera, ¿qué opina de este acercamiento, de esta visión del gremio de agroexportadores de AGAP, que mira con cariño, mira con atención al poder unirse aún más con la agricultura familiar? ¿Qué tan dispuestos están los pequeños agricultores, Juan José, para integrarse a esta visión de un Perú que crece respecto a los mercados y a su diversidad productiva? Bueno, gracias por la pregunta. La pequeña agricultura familiar que abastece el mercado nacional muy lentamente puede incorporarse en la situación actual que vive de falta de conocimientos, de no saber de mercados, de no tener nuestra capital. Difícilmente, masivamente se va a tener ingreso a aquello. Sin embargo, hay una captación con algunos de los productos, como sobre todo en la Sierra Central y en el norte, de captación de pequeños bolsones de agricultores, que está bien, porque la seguridad alimentaria del Perú ya no se puede medir por la cantidad de producción de alimentos que producimos, sino por la capacidad que tenemos de comprar alimentos commodities en el mundo, porque es mucho más barato. Entonces, si nosotros tenemos altos ingresos por la agroexportación, eso es bueno, porque desde hace solamente 12 años tenemos balanza comercial positiva en la agricultura. Hasta antes de 12 años, más era lo que importábamos que lo que exportábamos. Ahora hemos autofinanciado la alimentación del Perú de importación, ¿no? Entonces, es muy importante lo de la agroindustria y lo de la agroexportación, y mejor incorporar a pequeños progresivamente a esa cadena. Pero Juan José, se habla ese mucho, no es, Juan José, no es se habla problema, mucho, Juan José, permíteme aportar. Se habla mucho del apoyo del Estado al pequeño agricultor, que no hay financiamiento, que no hay asistencia técnica, que el agrobanco mayormente no puede apoyar. Siempre el sector está pidiendo y reclamando. ¿Tú crees que esa posibilidad de integrarse con la agricultura moderna es una solución de corto y mediano plazo para integrar eficientemente a esta agricultura familiar al mercado, a producir eficientemente con orientación a lo que el mercado demanda? Bueno, mira, yo creo que en eso hay una cosa importante. Tenemos que ver que el tema de la pequeña agricultura es un tema de largo plazo. Los temas de atención inmediata son estos que están referidos a la uria, al problema del mercado de abastecimiento y otras cosas, ¿no? Entonces, es natural que en el corto plazo no dé buenos resultados muy importantes. Porque además va a golpear fuerte, por ejemplo, el tema de la urea, ¿no? En el primer trimestre del año 2021 se importaron llegaron 120.000 toneladas de urea. Y en el primer trimestre de este año solamente llegó 60.000. Pero la diferencia está en el precio, que por 120.000 el año pasado pagamos 42 millones de dólares. Y ahora por 60.000 hemos pagado 51 millones de dólares. Entonces, ahí hay un problema serio que va a complicar no solamente a los exportadores, sino también a los medianos productores. Porque yo te vuelvo a repetir, la agricultura de subsistencia, que es la tercera parte de la economía agraria del país, no está muy vinculada al tema, ¿no? Muchos van a seguir con la autosubsistencia, es decir, producir para comer, ¿no? Y otros producir para el mercado interno. Juan José. Pero la producción agroexportadora es vital que vaya incorporando al pequeño productor. Juan José, has enfatizado el uso de la urea nuevamente. Si no hay urea,
¿Por qué no viramos hacia los productos orgánicos? ¿Por qué no utilizar el compost? ¿Por qué no exigir una masificación del uso del abono, el famoso guano de las islas? ¿Por qué no usar los abonos orgánicos que hoy, en base a la piedra de Piura, en base al silicio, al nitrato, estamos avanzando, formando una oferta de empresas que están atendiendo con abono orgánico estas necesidades de la pequeña agricultura? Ya, porque eso está bien, pero eso significa información y conocimiento. Y te doy un dato. De los pequeños agricultores que están retrasados tecnológicamente, el 60% y un poco más es analfabeto y no tiene conocimiento de nada. Entonces, en esos grandes bolsones, ¿no? Por eso digo que el problema de la agricultura no es un problema sectorial, es un problema nacional. Mientras no incorporemos a la economía nacional al 30% de peruanos que viven aquí y que son una carga para el Estado muchas veces o no son parte de la solución, mientras el Perú no arregle ese problema, el Perú no tiene solución, porque es la tercera parte de consumidores, la tercera parte de mercado posible que no está integrado a la economía. Entonces, el gran esfuerzo de largo plazo es integrar a ese 30% de población que es el mercado, finalmente. Buen mensaje, Juan José. Y cambiar también un poco el chip, ¿no? Buen mensaje. De que para la pequeña agricultura siempre se ha pensado en la oferta. Cuando el problema, por ejemplo, el caso de la solución, más que el problema, la solución, como es el caso de la exportación, es ver primero la demanda. ¿Qué necesita el mundo para producir yo? Muy bien. Aquí no, se hace al revés. ¿Qué sembró mi padre? Mi padre sembró algodón. Entonces yo voy a volver a sembrar algodón, ¿no? Es una concepción de oferta. Y así cada vez nos vamos decayendo porque los precios van cambiando, las tecnologías van cambiando, pero mi método de producción no cambia. Y eso es una cosa que hay que ver en la pequeña agricultura. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, estos días de la crisis de la urea, hemos mirado con atención y admiración a Bolivia, que tiene una planta que está abasteciéndonos algunas cantidades de urea, sobre todo para el sur del Perú. Reinaldo Crespo, ¿qué opinas? ¿Crees que pronto nuestro país estará en posición? ¿Vale la pena invertir? ¿Cuál es tu visión de una planta peruana para abastecernos de estos fertilizantes químicos sintéticos? Bueno, mira, lo que comentas de Bolivia, efectivamente, es una planta que ha estado abasteciendo a nosotros. Más o menos ha habido un buen porcentaje de que ha ingresado por el sur y que en traslado terrestre hemos podido llegar hasta Pisco. Nosotros hemos comprado, los importadores hemos comprado, porque era la única alternativa que había en ese momento. Ellos tienen urea granular, no tienen urea perlada. O sea, la urea granular es arriba de 2, 3, 4 milímetros. Y el agricultor peruano está acostumbrado a la urea perlada porque la dosificación que tienen en la mano es una cantidad. Si tú aplicas o boleas en el arroz una perlada, vas a cubrir más que con una granular, porque una granular, por ejemplo, son 100 bolitas en la mano y una perlada son 150 o 200. Entonces, a lo que boleas, cubres mejor con una perlada. Ese es el kit y por qué los agricultores son reacios a la urea granular. Pero lo que tú me preguntabas de la planta sería interesante, pero habría que hacer un estudio económico. ¿Cuánto hay que invertir? Se debe invertir más o menos de $1.000 millones para hacer una planta rentable de fertilizante, de nitrogenado. Y tendríamos que vender 1 millón de toneladas. Y el Perú solamente consume 350.000 a 400.000. Había que ver la forma de vender a los vecinos. Pero otra cosa es que tendría que haber políticas de cabotaje establecidas. Porque ¿cómo llevas una urea de la zona donde la hagas? Si haces en Paita a Matarani, ¿cuánto puede costar el flete de la planta al barco y del barco a Matarani? Sin embargo, en condiciones normales, un flete de Rusia hasta Matarani no va más allá de $50. En condiciones normales. O sea, tendrías que evaluar bien cómo mueves esa urea. Tendría que ser por barco, definitivamente, dentro de nuestro país.
No nos olvidemos que nuestro país es un país que tiene 5 puertos. Los vecinos no tienen 5 puertos. Ecuador tiene 1 o 2. Colombia trabaja con 2. Entonces, nosotros tenemos 5 puertos que hay que cubrirlos. Y en cada puerto que tú descargas un fertilizante es para toda esa zona, costa, sierra y selva. En la forma, Paita agarra hacia la selva de San Martín, Trujillo agarra hacia Huamachuco, Cusco, Lima agarra hasta Pucallpa, Pisco agarra hasta Ayacucho, Apurímac, Matarani agarra hasta Madre de Dios y Cusco. Entonces, la logística que tiene que haber, tiene que estudiarse bien antes de comprometer una planta, porque los fertilizantes es una logística grande, no es solamente la producción, es una logística que hay que estudiarla bien. Y lo mismo pasa con Bayóvar. Con Bayóvar es lo mismo, y encima la roca fosfórica que tenemos no es tan rica como la de los marroquíes o lo de los gringos. La nuestra tiene 14 unidades, creo, de fósforo y la de los gringos tiene 25, 30. Los marroquíes creo que llegan hasta 40. Entonces imagínate lo que tienes que producir para mantener un nivel de producción de un fosfato diamónico. Entonces yo creo que por eso los que entraron a concesionar se la llevan a su fábrica para poderla mezclar y poderla vender al mundo y a nosotros también, porque una planta tendría que usar más cantidad de roca fosfórica para producir la misma cantidad que se produce en estos momentos en otros países. O sea, yo considero que es positivo pensar en que podríamos tener plantas, pero hay que hacer un estudio muy profundo para ver si es económico y no lamentarnos que cuando esté construida no sea rentable y tengamos que hacer lo que está haciendo Bolivia. Bolivia en este momento su planta está parada. Está parada y por 3 o 4 meses han tenido un problema, dicen, de un reactor y no hay producción. Ya nosotros dejamos de abastecernos de Bolivia. Sin embargo, Reinaldo, es importante mencionar que los fletes han crecido tremendamente, ¿no? Hoy un contenedor de mercancía rusa está en $14,000 por contenedor. Antes era 3,000. Y para terminar esta magnífica intervención, por lo menos ya sabemos que no hay un desabastecimiento previsto. Sí nos interesa saber si es que el gremio de agroexportadores, dentro de su aporte a la competitividad de sus socios, está de repente pensando integrarse con estos importadores de urea para poder abastecerse directamente y encontrar nuevas fórmulas de hacer más competitiva el abastecimiento de los insumos, estimado Gabriel. Gracias, Alfonso. Mira, nosotros como AGAP tenemos 7 gremios asociados de los principales cultivos de exportación. Ellos tienen casi todos equipos donde compran actualmente insumos para uso propio, de sus propios asociados, ¿ya? Como agroquímicos, por ejemplo, ¿no? Actualmente, y debido a esta crisis de los fertilizantes, están comprando también de manera agregada fertilizantes para sus propios asociados, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo. Y es lo que deberían hacer además esos grupos de agricultores, tanto en el arroz, tanto en el maíz, etcétera, etcétera, porque es una manera de disminuir también los costos por comprar volúmenes agregados, ¿no? Muy bien, muy bien. Fantástico, querido Gabriel. Queremos agradecer Alfonso, yo quería agregar algo, simplemente una tranquilidad. Sí. Para la gente que hace campaña chica, tanto de papa como de arroz en este momento, sí, el abastecimiento está asegurado de fertilizantes. Magnífico. Para agosto estamos viendo de seguir trayendo producto y los precios se están ajustando ya hacia abajo. Yo creo que en un tiempo prudencial esto se tiene que normalizar. Magnífico, no puede ser eterno el desabastecimiento. Magnífico, Reinaldo. Una magnífica noticia desde el Instituto del Futuro de que la seguridad alimentaria en los próximos meses está cubierta. Gracias, Reinaldo. Gracias, Gabriel. Gracias, Juan José. Nos vemos en una magnífica pronta oportunidad.